Amén, qué bendición y qué tremenda verdad en ese canto. Y por eso estamos aquí, hermanos, porque Cristo no cambia. Y esa es la esperanza, hermanos, que tenemos. Y ese es el consuelo y la certeza que nos da esa esperanza. Porque no importa qué pase a nuestro alrededor, no importa qué venga y qué es lo que se presente el día de mañana y qué nueva artimaña saque el diablo, cómo cambie la dirección de nuestra nación o el gobierno, qué ley impongan. Gloria a Dios, hermanos, que Cristo no cambia. Y eso es lo que a mí me da una tremenda confianza y paz, eso, hermanos, de que no importa qué venga mañana, Cristo no cambia. Y yo puedo ampararme en sus promesas y sé que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y eso es una tremenda verdad que para mí, en lo personal, siempre me ha ayudado a pensar: Dios ya está ahí mañana esperándome. Yo no tengo que preocuparme mañana, Él ya está ahí. Y gloria a Dios por esa verdad. Estamos en la lección nueva, hermanos. Noten el versículo 8 que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Están hablando, hermanos, de su caída y de el principio del tiempo de la humanidad, cuando hizo caer a Adán y Eva. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Esa palabra deshacer no solo implica destruir, pero también implica, hermanos, de hacer justicia a las obras que se han hecho. Es rectificar. Es traer a cuentas y tomar control de algo que se ha hecho un descontrol. Y qué bendición, hermanos, que Cristo es exactamente lo que va a hacer, hermanos. Y el diablo sabe que él ya tiene perdida la batalla. Él sabe, conoce la Biblia, hermanos. Y él sabe, también ha leído la parte de atrás, sabe lo que está pasando. Pero a empezar de todo eso hemos aprendido que él sigue necio tratando de obrar. La semana pasada hablamos sobre la existencia de Satanás. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Dijimos que 7 libros del Antiguo Testamento y 19 del Nuevo Testamento hacen referencia a la existencia de Satanás. También hablamos sobre el origen de Satanás y de dónde viene, y hablamos un poquito más en detalle cómo fue creado, que es un querubín grande, hecho se halló maldad en él. Dijimos la semana pasada, se le subió la autoridad a la cabeza. Y porque se le subió la autoridad, su grandeza, ¿verdad? Él quiso ser como Dios y se rebeló contra Dios, y fue su soberbia que lo hizo perder, ¿verdad? Y Dios lo tuvo que sacar del cielo y expulsó a no expulsó, la tercera parte del cielo de ángeles lo siguieron. La próxima lección, hermanos, que vamos a estar cubriendo va a ser sobre la doctrina de demonología, que es la doctrina de demonios. Pasando esta lección vamos a entrar de lleno a esa doctrina y qué es lo que la Biblia enseña sobre los demonios y los espíritus inmundos, y si es posible que alguien sea poseído, y si es poseído, qué tipo de persona es poseído y cómo puede ser liberado de eso. Y si usted nunca ha recibido una enseñanza práctica, sencilla pero clara de la palabra de Dios, yo le animo que cuando estemos enseñando sobre estos temas, venga. Hollywood ha hecho un excelente trabajo haciéndonos pensar que el diablo es esto y lo otro, y un monstruo con los tenaza, ¿verdad? Y rojo en pijamas. Ha hecho un excelente trabajo haciéndonos pensar que es algo horrible, ¿verdad? Y los únicos que tienen algún tipo de poder contra el diablo son los brujos, ¿verdad? Y esto y lo otro, y los indios que hacen y se pueden comunicar con la madre naturaleza. Hermano, Hollywood ha hecho un increíble trabajo, hermanos, para confundir al ser humano de lo que dice la palabra de Dios y lo que es la verdad. Entonces vamos a estudiar esto. También hablamos sobre el pecado de Satanás y cuál fue su rebeldía y por qué cayó. Y ahora, hermanos, vamos a entrar al tema de dónde está Satanás ahora. ¿Dónde está? De acuerdo a Efesios 2:2, vayan corriendo ahí por favor. Efesios 2:2. Efesios 2:2, por favor. Efesios 2:2. Dice la Biblia en el versículo 2, por favor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién, hermanos? Príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Ese se encuentra ahí en sus notas, el cual usted tiene que poner la palabra aire. Letra B, de acuerdo a Apocalipsis 12:10, si van conmigo por favor ahí, Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10, dice la palabra de Dios en el Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y ¿qué? Noche. Entonces, hermanos, Satanás puede aparecerse, según aquí en Apocalipsis 2:10, aparecerse ante Dios para acusar a los escogidos, a los hermanos. Él puede, hablamos de eso la semana pasada, como es que él tenía acceso allá en la gloria a pasar y entrar ante Dios. Él tenía acceso como querubín grande, de ser el protector de nuestras sociedades, era proteger. Entonces él tenía acceso, y de la misma manera, hermanos, Satanás puede aparecerse ante Dios. En Job, no vamos a ir ahí por tiempo, pero en Job dice claramente la Biblia que en el tiempo de Job, del ser humano, o sea la humanidad, Satanás se presentó ante Dios. Él tiene ese acceso, hermanos, como usa un espíritu, de presentarse ante Dios. Recuerden que no hay nada oculto a Dios. Nada que pasa en este mundo, hermanos, y nada que pasa en el reino espiritual sucede sin autorización y permiso de Dios primero. No hay nada, querido hermano. Dios está en control de cada cosa. Si no fuera así, entonces no sería Dios. No sería Dios. Él es omnisciente, omnipotente. Hermano, eso quiere decir que él conoce todas las cosas y puede hacer todas las cosas. Está en todas partes. No hay límite a Él. Él sabe todo lo que está pasando. Letra C, de acuerdo a 1 Pedro 5:8. Vayan ahí por favor, 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8, por favor. Pasaje que conocemos. Dice así, 1 Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjense nomás, hermanos, que el diablo anda como león rugiente por todo el mundo. Ahí lo dice claramente. Anda por todas partes, hermanos. Ahora, Él no es omnisciente ni omnipresente. Él no puede estar en dos partes al mismo tiempo. Eso es exclusivo para Dios. Pero Él tiene demonios que le ayudan. Él es el príncipe de la potestad de aire. Él establece una potestad, y esa artimaña de Satanás, esa voluntad, esa que Él maneja los vientos y ¿verdad? Más bien el ambiente, el cosmos, el sistema del mundo. Mucho de lo que pasa, hermanos, es como cuando pegas a la ola o al mar y salen y surgen olas. Eso es lo que hace Satanás. Y él tiene ese poder, hermanos, de hacerlo a través de los medios de comunicación, a través de una guerra, a través de una acusación falsa, aún las cosas sencillas y simples como las modas, la música. Para el diablo eso es juego de niño, y tiene a las masas controladas a través de eso. Y son esos emisarios de Satanás, hermanos, que se prestan como instrumentos de Satanás para promover su agenda, para promover y apartar al hombre de Dios y del creador del universo. Pero eso es lo que él hace constantemente en esta tierra. Fíjense Job 1:7, por favor, algo que mencioné antes, se lo voy a leer bien rápido. Job capítulo 1 versículo 7. Job antes de Salmos, por favor. Job en el Antiguo Testamento, antes del libro de Salmos, dice así, versículo 7: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Dios demanda una respuesta a Satanás, y Satanás le responde a Dios. Dios está en control, hermanos, pero Satanás dice claramente que andaba de rodear la tierra y andar por ella. Satanás está vivo y activo en muchas áreas. En letra C, la palabra que ahí es: Satanás también puede rodear la tierra.
De estas escrituras aprendemos que Satanás está vivo y activo en muchas áreas. En Apocalipsis 20:10 vemos que Satanás terminará en el lago de fuego, pero él no está allí todavía. Cuando él sea echado al lago de fuego, él no será el rey del infierno. Él será atormentado, un prisionero eterno del lago de fuego. Mucha gente, y le fija, el de Hollywood ha hecho excelente trabajo haciéndonos pensar que es el diablo manipulando y controlando el reino del infierno, ¿verdad? Y que él está allí sentado en un trono en el infierno, hermano. Él va a ser tormentado en el infierno. Él va a ser prisionero del infierno, hermanos. Y créame que no va a ser un lugar donde él, ¿verdad? Él tiene su reino aquí y Dios tiene su reino allá. No, él va a ser una prisión para toda la eternidad para Satanás. Cuando él sea echado al lago de fuego, él no será el rey del infierno, él será atormentado. Ahora, deje decirle, hermanos, el trabajo y el ministerio, si pudiéramos decir, usar esa palabra, de Satanás, o la descripción de Satanás y su tarea, número uno, es un ángel poderoso. Fíjense en Judas, por favor. Judas, por favor. Judas, por favor. Judas es el libro antes de Apocalipsis. Judas, versículo 8 y 9. Dice así: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, dice, y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor, ¿qué dice? Te reprenda. Es un ángel, hermanos, poderoso, para que el arcángel, hermanos, Miguel lo reprenda de esa manera y que le diga que el Señor te reprenda, hermanos. Créame que, hermanos, que eso nos dice a nosotros. El arcángel Miguel, siendo tan poderoso, hermanos, él escoge no meterse con el diablo. Ahora, parte de eso es el plan divino de Dios. El arcángel Miguel, conociendo también lo que está por venir, el tiempo de Satanás no era todavía. Y como arcángel Miguel es representante de Dios, el establecer juicio sobre Satanás y ejercitar juicio sería ya su fin, pero el tiempo aún no le ha llegado. Pero arcángel Miguel aquí sabiamente dice que el Señor te reprenda. Le está recalcando: no te preocupes, Satanás, tu día viene. Tu día está señalado y viene. Número 2, el diablo pelea con los ángeles. Fíjense en Daniel capítulo 10, por favor. Esto no está en su nota, le estoy dando una pequeña introducción a lo que vamos a hablar sobre la obra de Satanás entre los perdidos. El diablo pelea contra los ángeles. Daniel capítulo 10, por favor. Vayan a Daniel. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Dice el versículo 9 al 12. Dice así: pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ahora sigan leyendo, versículo 12. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de ¿quién? Persia. Este es, hermano, un varón hablando con Daniel, un varón de espíritu, un Dios revelándose, la gloria de Dios hablando con Daniel. Y dice que un espíritu, el príncipe del reino de Persia, se opuso durante 21 días. Una guerra espiritual. Hubo una lucha espiritual, hermanos, que Satanás estaba impidiendo algo. Y le voy a ser sincero, va a haber momentos en su vida, hermanos, que el diablo se va a surgir, se va a levantar para ponerle oposición a usted.
Y va a durar días y va a poner algo y usted no va a entender, va a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué esta posición? ¿Por qué esto está pasando? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esta opresión aquí? ¿Y por qué este problema que de la nada salió? Es porque el diablo, hermanos, está tratando de atacar y detener algo que Dios quiere hacer. Número 3, el príncipe de este mundo. Ya leímos en Efesios 2:2 cómo es que Él es el príncipe de este mundo. Pero vayan a Juan 14:30. Juan 14:30. Juan 14:30, por favor. Juan 14:30. Dice versículo 30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Este es el Señor Jesucristo hablando del príncipe de este mundo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Esa es una realidad que tenemos que entender y aceptar. El diablo es real. El diablo anda operando en medio de nosotros. Yo sé que queremos pensar que no es cierto. Si no le pongo atención, se va a olvidar, se va a deshacer. Nomás como cuando éramos niños, ¿verdad? Cierra los ojos para que dejes de pensar en eso, o se vaya el cucuy, ¿verdad? Pero hermanos, el diablo es más que un cucuy. El diablo es más, hermanos, que nomás la sombra que sale del closet y ay, qué miedo. El diablo, hermanos, es poderoso y es real. Y está atacando y constantemente imponiendo y afectando aún, hermanos, nuestras emociones. Nos irrita, nos pone trampas y tropiezos para irritarnos y para molestarnos, hermanos. Pone emisarios de Satanás, espíritus inmundos, hermanos, para hacerlo, hermanos. Vamos a entrar más de lleno en eso, pero tenemos que entender la realidad. Es príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Mateo 12:24. Vayan ahí conmigo, por favor. Mateo 12:24. Mateo 12:24. Dice la Biblia así: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los quienes, demonios. Él ejercita o ejerce una autoridad o lealtad, más bien dicho, de los demonios. Lo han adoptado como su príncipe porque lo siguieron del cielo. Dice claramente ahí, hermano, la escritura que es el príncipe de los demonios. Capítulo 9, versículo 34, ahí en Mateo. Capítulo 9, versículo 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. A lo cual Dios contestó, ¿verdad? Y dijo, el diablo si se echara fuera él mismo, pues entonces no se levantaría su reino, ni una familia dividida tampoco. Entendemos ese principio, como el Señor contradijo eso, porque le estaban acusando a él, que él estaba haciendo lo que estaba haciendo en el poder de Belzebú, pero no era así. Pero Satanás no cambia que él es el príncipe reconocido por la escritura como el príncipe de los demonios. Él también dice la Biblia que puede causar la ceguera espiritual. Fíjense 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. Satanás, hermanos, tiene la habilidad de cegar a los incrédulos, de no ver el evangelio, entenderlo. No sé, quisiera que Dios nos diera una lista de cosas que Él hace para cegarlos. Pero hermanos, podemos usar nuestra imaginación. Las mentiras, las religiones falsas. ¿Cuántas religiones falsas están desviando a las multitudes, hermanos? Perdónenme, pero están desviando a las multitudes al mismo infierno. El diablo ha torcido la escritura, la verdad de la palabra de Dios, para hacer pensar a la gente que puedes llegar al cielo haciendo buenas obras. Pero le voy a ser sincero, no hay ninguna parte en la Biblia, desde la primera página hasta la última, ninguna doctrina compuesta dentro de este bendito libro que dice Dios que el cielo se gana a través de las obras. Si fuera por buenas obras, le presento una pregunta: ¿por qué es que Cristo murió en la cruz del Calvario? Si dependiera de mí, de yo hacer
cumplir las leyes de Dios o una lista de sacramentos o una vida espiritual de tal manera que le agrade a Dios suficiente para poder entrar al cielo. Entonces, ¿por qué el Hijo de Dios vino y murió tan horrible muerte en la cruz del Calvario? Pero el diablo, hermanos, ha torcido eso. Incluso el diablo vino y tentó a Cristo mismo, que quiso tentarlo diciéndole: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se convierten en pan. Si eres hijo de Dios, esto, adórame, postrados a mí y te daré todo esto. Si eres hijo de Dios, lo tentaba una vez más, queriendo poner duda si eres hijo de Dios. Hermano, ¿sabía usted que en los medios de comunicación solo hay que decir una falsedad una vez y corre, hermanos, y se convierte en verdad en la mente de mucha gente? ¿Sabía usted que así es? Que alguien irresponsablemente solo tiene que decir una mentira muy cautelosamente dentro de una sentencia o una frase más grande, y meter una mentira ahí, y por meter esa mentira se convierte, con la mentira y la verdad compuesta en una, se convierte en una verdad en la mente de la gente. Hermanos, usted ve los periódicos y las revistas, hermanos, tuercen la verdad. Seguidos escuchan deportistas que dicen: yo no dije eso, yo no lo dije de esa manera. Pero los reporteros agarran lo que dijeron y agarran partes las que convienen y las componen como ellos quieren componer, para atraer y echarles tierra, o para atraer más atención a la historia, para que la gente quiera leer su historia. Y hermanos, es lo que el diablo hace. Agarra mentira con la verdad y lo confunde, lo revuelva para que no nos demos cuenta que estamos comiendo gumiles. No se crea. Lo hace de una manera para que ni cuenta sepas si estás comiéndote la mentira. Hay gente buena, sincera, que llena las iglesias, diferentes religiones. Yo quiero pensar, hermanos, que mucha gente que se ha convertido al musulmán, gente normal, gente que aún de esta nación, es gente sincera buscando algo que es diferente, algo que es real. Están completamente equivocados y están siguiendo un Dios malo y falso, que está muerto, que no es verdadero. Y si usted lee el Corán, es un libro, hermanos, que guía hacia el odio y rencor y maldad, hermanos. Y eso no lo estoy diciendo yo, cualquier persona le podría decir eso. Pero el diablo ciega a la gente, ciega, y hay multitudes de personas engañadas, y muchos tan cerca de la verdad, pero a la misma vez tan lejos. Y es exactamente lo que el diablo tiene el poder de hacer. Satanás es real. Número 5, la obra de Satanás entre los perdidos. Mateo 13:38, rápidamente, Mateo 13:38, por favor. Mateo 13:38. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos ¿de quién? Del malo. ¿De quién estará hablando? El enemigo que la sembró es el quién. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los quienes, los ángeles. Más claro no puede hacer. La obra de Satanás es crear confusión, aún dentro de esta iglesia. Hermano, escúcheme bien, voy a decir algo muy delicado. Pero hay personas aquí, aún entre esta congregación, probablemente más aún en el día domingo en la mañana, que fielmente vienen a esta iglesia, pero no son salvos. Y creen que porque son miembros de esta iglesia, y aún porque nosotros les decimos, porque los vemos cada domingo, les decimos hermanos, piensan ellos que pues entonces yo soy cristiano. Y piensan de alguna manera que van a entrar al cielo porque son miembros de esta iglesia. Usted podría ser el miembro más popular y más fiel de esta iglesia y ser el primer miembro de la lista de toda la membresía, pero usted no ha puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Usted va a ir derechito al infierno, porque la salvación no descansa en una membresía de una iglesia. Si eso fuera así, hermanos, todos serían salvos. ¿Me están entendiendo? Pero el diablo ha creado esa mentira, esa falacia. Juan 8:44. Juan 8:44. Juan 8:44.
Juan 8:44 dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? Padre de mentira. Toda falsedad, toda confusión no surge y no viene o no procede de Dios, no viene de la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios está completa, está canonizada. Eso quiere decir que desde el principio hasta el fin está en concordia, está de acuerdo, no se contradice en sí misma la palabra de Dios. Inspirada por Dios, 40 autores, 40 hombres que Dios usó y inspiró. Esos hombres escribieron más cartas, pero Dios escogió las cartas que tenemos en este libro para inspirar y aprobar por medio de su Espíritu Santo. Y haz de cuenta que Dios, el hombre era esta pluma, y Dios escogió agarrar esta pluma y escribir lo que Él quería usar y hacer. Eso fue la inspiración de la palabra de Dios. Y por eso tenemos la palabra de Dios, hermanos, preservada en nuestras manos. Dios prometió que el cielo y todo pasaría, pero su palabra permanecería para siempre, para toda la eternidad. Y esa es la que usted y yo tenemos. No podemos confiar en las palabras de un hombre, pero podemos confiar en la palabra de Dios. Hechos 13:10, por favor. Hechos 13:10. Hechos 13:10. Hechos 13:10. Dice la palabra del versículo 10. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos de quién? ¿Del Señor? Qué pesadas palabras. Hijo del diablo, enemigo de toda ¿quién? Justicia. Qué tremendo, hermanos, que Dios habla con palabras tan fuertes, porque esa es la obra de Satanás. Es el enemigo número uno de Dios. 1 Juan 3:10, ya lo leímos ahorita al comenzar. 1 Juan 3:10 dice la Biblia así. 1 Juan 3:10 claramente dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quiere ver cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de ¿quién? De Dios. Dice Dios, ¿quieres saber cuál es la diferencia? ¿Cómo se puede saber de quién es quién? Pues dice Dios: el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero sabemos que la justicia únicamente viene de ¿quién, hermanos? De Dios. La Biblia dice en Juan 3:24: siendo justificados gratuitamente por su sangre. Dios nos justifica. Un hombre no puede justificarse a sí mismo. Sería como tomar lodo y tener lodo y agarrar lodo para embarrarnos y limpiarnos de lodo. Es imposible. La Biblia dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. No podemos lavarnos a nosotros mismos. El trapo de inmundicia que se refiere es aquel trapo que ponían a los pies de las cruces donde colgaban a judíos y los amarraban a las cruces, y a veces los alumbraban en fuego para alumbrar el camino. Y los dejaban colgando ahí como prisioneros, y dejaban que los buitres y todos llegaban y se los comieran, les picaron los ojos, y la gente pasaba y todo eso, y la gente que tenía compasión o misericordia de ellos agarraban ese trapo de inmundicia y les limpiaban las llagas y ponían ese trapo de inmundicia y seguían adelante. Dios compara nuestras buenas obras a ese trapo de inmundicia. Entonces, ¿por qué es que hay gente aquí confiando en sus buenas obras para ir al cielo? Porque el diablo les ha engañado y le ha dado una ceguera espiritual para no entender claramente el evangelio. Algo que un niño puede entender. Un niño sencillo, 5 o 6 años de edad, si entiende entre el bien y el mal, y entiende y comprende que Cristo les ama y que Él puede perdonar sus pecados. La Biblia dice: dejad a los niños venir a mí, porque de tales es el reino de Dios. Es más, dice Dios, para que alguien vaya al cielo, tiene que hacerse como uno de ellos. No es que nos hagamos niños otra vez, es que tengamos una fe tan sencilla y tan fuerte como un niño cree todo. Si tú le dices a un niño que atrás de esa puerta hay algo, o que le pones ¿verdad?, un muñeco y habla, y un niño chiquito va a creer: mira, sí habló. Los niños, ¿verdad? Son tan nobles que muchos niños cuando eran niños chiquitos pensaban que realmente Santa Claus bajaba del chimenea. Perdón, algunos pensaban todavía eso, ¿verdad?
Los jóvenes están llorando ahorita. Ayúdeme, mami, papi. Pero son tan nobles que creen cualquier cosa. Creen que realmente existe Superman, que realmente existirá Batman. ¿Por qué lo sé? Porque hay niños que se tiran de los techos de la casa. ¿Por qué lo sé? Porque hay niños que quieren subirse a las paredes como si fueran Spider-Man. Y uno dice, ¿qué estás haciendo? Es que yo siento que sí puedo, papá. A ver, porque un niño, su sencillez, su nobleza, su nobilidad, cree cualquier cosa que le digas. Y dice Dios, si has de llegar al reino, tienes que hacerte como uno de ellos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque con nosotros nuestro razonamiento y toda nuestra mente corrompida de tanta falsedad, hermanos, muchas veces quedamos cortos de entender y aceptar la verdad de Dios tal y como Él quiere que la aceptemos. Por eso no crecemos espiritualmente como deberíamos de crecer. Porque pensamos y llegamos a un nivel espiritual que pensamos que ya estamos bien, que no necesito crecer, no necesito cambiar, no necesito ser más, yo estoy bien como estoy. Y la Biblia dice claramente, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano cuando llega a un punto donde dice, I'm okay, yo estoy bien, yo no necesito cambiar. Eso es para los nuevos, eso es para los que están en pecado horrible, hermano, eso es para todos nosotros. Y el cristiano que no está creciendo está muriéndose, está haciéndose para atrás. Y nosotros no somos los que retroceden, dice la palabra de Dios, sino debemos ir hacia adelante creciendo en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Dios le llama hijos del diablo, le trae a los perdidos. Qué horrible pensar. Cuando dice el libro de ¿qué es? Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 versículo 12. Claramente dice la palabra de Dios ahí, Juan capítulo 1 versículo 12. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿quién? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién, hermanos. Solo Dios puede engendrar a sus hijos. Y cuando una persona cae bajo convicción y entiende que su alma puede ir al infierno y va rumbo al infierno y viene a Cristo para salvación, entonces Dios, dice la Biblia, que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si para ser hijo de Dios tengo que ser salvo, entonces cuando no soy salvo y no tengo a Cristo en mi corazón, entonces hijo de quién soy. Dice Dios aquí que eres hijo del diablo. Qué fuerte, ¿no? Hasta se oye como grosero, pero yo no lo dije, lo dijo la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Letra B, el trabajo principal de Satanás entre los perdidos es cegar el entendimiento. Ya lo leímos. Ese es su principal trabajo. Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Hurtar quiere decir robar, matar quiere decir matar, y destruir quiere decir destruir. Ese es su trabajo. Es homicida desde el principio, mentiroso y ladrón. Él es el padre de toda confusión y de toda mentira. Ese es su trabajo, su obra. Lee número 6, perdón. La obra de Satanás entre los verdaderos cristianos. La obra de Satanás entre los verdaderos cristianos. Deje decir esto, hermanos. El Señor Jesús hace contraste entre lo que Él puede hacer en nuestras vidas y lo que Satanás puede hacer. El mundo a nuestro alrededor podemos ver la obra destructora del homicida de Satanás. Niños cayendo en las redes del alcohol y las drogas. Niñas concibiendo niñas y niños. Jóvenes sin proyectos, perdidos en un mundo de deleites, familias destrozadas, abortos, violencias de niños, de niñas, crímenes, pornografía, vicio, etcétera. Esa es la obra de Satanás sobre esta tierra. Pero gloria a Dios que Cristo vino a deshacer las obras de Satanás, a poner en orden, a restablecer, a traer orden. Gloria a Dios, hermanos, que Cristo vino a deshacerla sobre Dios. Y Él ya lo hizo en mi vida y lo está haciendo cada día. Cuando rompió las cadenas de mi pecado, cuando Cristo entró en mi corazón, cuando le pedí a Él que me salvara a los 16 años de edad, de rodillas atrás de una iglesia, en un callejón solito, me puse de rodillas y lo mejor que yo pude, le dije: Señor, si puedes, sálvame, Señor, creo en ti. Y desde ese día, gloria a Dios, Dios ha ido cambiando mi vida. Pero el día que yo le pedí, en ese momento mi nombre fue escrito en el libro de vida eterna allá en el cielo. Eso es lo que es la salvación. No soy mejor que alguien más,
No soy una persona mejor que una persona que no es. La única diferencia es que yo sigo siendo pecador como ellos son pecadores, pero soy un pecador perdonado. Y esa es la diferencia. La obra de Satanás entre los verdaderos cristianos. De acuerdo a 1 Juan 4:4, Dios está en vosotros. Satanás está en el mundo. Y Dios es el mayor. Mayor es el que está en nosotros, dice la Biblia claramente. So, Dios está en vosotros, Satanás está en el mundo. Y Dios es el mayor. Es esencial que sepas o sepa, hermano, que porque Satanás es un ser poderoso. La Biblia enseña que él trabaja con el reino de las tinieblas, compuesta de ángeles que pecaron con él al principio. La Biblia los llama demonios. Judas 6, Mateo 12, Efesios 6:12 nos habla de ellos. Después vamos a estudiar esa doctrina. Letra A, Satanás todavía puede tentar. Sigue tentando al creyente. 1 Tesalonicenses 3:5, por favor, vayan corriendo ahí. 1 Tesalonicenses 3:5, por favor. 1 Tesalonicenses 3:5, por favor. Dice la palabra de Dios: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado ¿quién? Y que nuestro trabajo resultase ¿en qué? En vano. El diablo sigue tentando. Sigue tentando y mayormente, hermanos, tiene más actividad dentro de la obra de Dios. Hermano, yo no creo que él gasta mucho tiempo con los cholos y los adictos y los... Ya están bajo el maligno esos. Pero está tentando al creyente. Le garantizo, querido hermano, muchas veces, aún en nuestras vidas, antes de venir a la iglesia, el diablo ha creado una tensión o un problema, algo que no es real, para causarnos pleitos, y venimos a la iglesia enojados, irritados. ¿Cómo va a ser una obra la palabra de Dios en nuestros corazones cuando venimos de esa manera a la iglesia? Pero ¿sabe quién supo hacerlo? El diablo. Supo hacerlo. Es así, hermanos, como el diablo trabaja. Letra B, Satanás me acusa. Me acusa. Apocalipsis 2:9, 10 la menciona, dice la ley que es el acusador de los hermanos. Pero cuando él lo hace, mi abogado es Jesucristo. 1 Juan 2:10. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y Dios intercede por nosotros, mi hermano. Gloria a Dios que Cristo es nuestro abogado, nuestro representante, mi hermano. Que cuando el diablo esté acusándonos de toda maldad, el Señor Jesucristo solo tiene que decir: Señor, mira la sangre. Mira la sangre, Señor. Ya está bajo la sangre, Señor. Mira la sangre. Y gloria a Dios por eso, mi hermano. Cuando el diablo me recuerda mis faltas, hermano, gloria a Dios que Cristo está ahí para defenderme. Letra C, Satanás tratará de estorbar. Deje decir eso entre paréntesis. Si usted ha pecado y usted carga un sentido de culpabilidad, hermano, ya deje esa culpabilidad. El diablo quiere que usted lleve su culpabilidad. Que se diga: woe is me, yo miserable de mí. Yo soy miserable, yo no soy digno de nada, ni de saludar a los hermanos. No soy digno de servir a Dios. Hermano, ya sacúdese eso, porque el diablo lo quiere tener a usted tirado. Hermano, nuestros pecados, si usted es un hijo de Dios, han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y Él ha escogido jamás recordarse de ellos, hermanos. Pero el diablo es experto en recordarle a usted y decirle: mira esto. Ahora, no estoy diciendo eso nos da licencia para pecar y vivir como queramos. No, hermanos, debemos de usar la libertad que Cristo nos ha dado para consagrarnos más a Él y vivir para Él. Pero, hermano, tenga cuidado, porque el diablo arrastra a tantos cristianos y los tiene inútiles en las bancas de las iglesias por su culpabilidad, por algo que salió mal, por un fracaso en el pasado, por un hijo mal que está, o un problema matrimonial, o un problema económico, o algo pasó. Yo no sé, mi hermano, pero créame que todo está bajo la sangre de Cristo. Arrepiéntase y esté bien con su Dios. Y, hermano, no tema al hombre, tema a Dios. Dele cuentas a Él, mi hermano, no al ser humano. Siempre va a haber fariseos que nos apuntan el dedo. Siempre va a haber fariseos que van a querer levantar la piedra para tirarnos. Pero Cristo dijo claramente: esos bola de incrédulos, le digo, el que sea libre de pecado, tire y lance la primera piedra. ¿Y qué hicieron los cobardes? Mejor se fueron. Y así es, mi hermano. El diablo es un león rugiente, ¡ah!, pero no muerde.
Y cuando hay gente acusándole y queriendo pisotearle a usted y apuntarle a usted, diciéndole, usted es un mal cristiano, usted es un mal padre, y mira esto, hermano, eso es lo que el diablo hace. Pero el que sea libre del pecado, lance. ¿Y sabe lo que van a hacer cuando usted se pare firme en el Señor? Van a tirar la piedra y decir, no, con este no se puede. ¿Qué no dice la Biblia? Acercaos a Dios y Él se acerca a vosotros. Resistir al diablo y huirá, ¿qué? De vosotros. ¿Están conmigo? Voy terminando. Letra C. Satanás tratará de estorbar mi servicio a Dios. Va a poner trampas, va a poner pretextos, el patrón va a decir, mira, si vienes ese sábado a trabajar conmigo, te voy a dar doble. Te voy a pagar doble, vente, ándale. Y usted dice, no, pues sí necesita eso, hermanos. Pero dice la Biblia claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando usted, hermano, se vende a usted fácilmente por un poquito más de dinero, pensando que eso es lo que le va a hacer su solución. Recuerde que hablé de esto el domingo. Satanás nos presenta falsas soluciones. Un poquito más de trabajo, un poquito más de horas, y ahí está usted correteando ese miserable, mentiroso, engañoso dinero. Nunca rinde, nunca es suficiente. Pareciera que entre más ganamos, más endeudados estamos. Menos nos alcanza. A veces la gente que más le alcanza son más dadivosos, que comparten más. Es la gente que gana bien poco y son más pobres. Esa es la verdad. Nunca hace falta comidita en la casa de un pobrecito. Nunca. Siempre hay frijolitos, siempre hay unos huevitos, unas tortillitas hechas a mano. Siempre va a haber alimentación. Dice, much diligence in the hand of the poor. Mucha provisión está en las manos del pobre. ¿Por qué cree, hermanos? Porque caemos bajo un lazo del diablo, hermanos. Y dice Dios, el que ama el dinero es la raíz de todo qué. Y cae el lazo del diablo. Los tiene amarrados el diablo. It's never enough. Nunca es suficiente. Más y necesitas más y necesitas más y más y más, y nunca va a ser suficiente. Joven, por eso no vayas atrás del dinero. No vayas atrás del dinero. Establece una vida santa, una vida consagrada para Dios, para que Dios te pueda bendecir con una buena familia, buenos hijos que teman a Dios. Y entonces Dios te va a añadir todas aquellas cosas que Él sabe que tú necesitas. Pero no codicie las cosas que el mundo te hace pensar que necesitas. No necesitas esa ropa de nombre, no necesitas esa casa tan grande, hermano. A veces las casas más vacías y donde hay más soledad son las mansiones. ¿Me están entendiendo? No te estoy diciendo que no debes estudiar y tener una carrera. Deberías estudiar y esforzarte por una carrera, pero no hagas eso su meta, perdóneme. El Satanás quiere estorbar el servicio que yo le doy a mi Dios. Él va a poner trabas para que no venga, para que no sirva a Dios. Letra D, rápidamente. Satanás tratará de hacer cristianos que se alejen de la fe. 1 Timoteo 4:1, y aquí vamos a tener que terminar. 1 Timoteo 4:1. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿quiénes? De demonios. Hermanos, Satanás tratará de hacer a gente apostasar la fe, dejar la doctrina sana, dejar las sendas de Dios, el camino de Dios. Yo he conocido muchos jóvenes, hermanos, en el tiempo de ministerio de mi esposa y yo. Nos hemos conocido desde chiquitos. Nos miramos corriendo en la iglesia y se metieron en la juventud y los vimos crecer y casarse y ir a estudiar una carrera y casarse, tener hijos y estar en la iglesia y por la gracia de Dios quisiera poder decir, todos están en la iglesia, hermano Cruz, todos sirviendo, pero la triste verdad es que no es así. Es un porcentaje más pequeño de lo que debería de ser. ¿Sabe por qué? Porque una parejita comienzan a hacer el dinero lo más importante. Comienzan a hacer su misma relación más importante que la relación con Dios. Y se comienzan a dar devoción a sus mismas personas, a su mismo, ¿verdad? Su misma casita, y todo ahora tiene que ver con ellos y mi familia y mis hijos y esto y lo otro, y lo que era una bendición ahora se convierte en maldición.
Porque en vez de honrar a aquel que nos dio la bendición, comenzamos a honrar esa bendición. Y esa misma bendición, esos hijos que Dios le dará o que usted tiene, se convierten como tropiezo para usted mismo. Porque en vez de regresárselos a Dios y entregarnos más a Dios, si Dios le da un poquito más de trabajo, debería ser más para Dios. Si Dios le bendice con un extra, un poquito, debería dar más a la ofrenda. Si Dios le permite buena salud, debería salir a ganar almas, hacer algo para Dios. Hay gente que quisiera salir a servir a Dios, pero no pueden porque están debilitados o etcétera, pero no pueden porque nosotros que podemos caminar bien, andar bien, caminar, hablar bien, tenemos la salud, la habilidad de conversar, platicar con alguien. Muchos de nosotros sabemos 2 idiomas, hablar español o el inglés. Nos quedamos con la bendición de Dios en vez de usarla para Dios. Y el diablo está atrás de eso. Padre Santo, bendice tu palabra. Señor, ayúdanos al estudiar esta doctrina, estas enseñanzas que son muy prácticas pero tan profundas a la vez. Porque muchos de nuestros problemas espirituales vienen a raíz de nuestra ignorancia de la manera que trabaja tu enemigo, Dios. Y caemos en la trampa tan fácilmente, en los engaños, en las mentiras. Señor, perdónanos. Bendice esta invitación. Con cada cabeza agachada, nadie mirando, por favor.